grabación. Ok, bien, entonces, si hubiera algunas dudas, su siguiente entrega es hasta el 1 de noviembre. Entonces, para que lo consideren, y estén trabajando en esa parte, ¿no? Preguntas o dudas que tuvieran, comentarios. Angélica, ya no nos compartiste el artículo ese que decías que nos cambia la visión de las cosas. Y lo estoy buscando porque le digo que estaba en inglés, entonces yo lo transformé a español, pero se guarda, ya ve, como con código, no sé. Y lo estoy buscando en mis archivos y en mis búsquedas porque no lo encuentro, pero pues por ahí va a estar. Igual nada más lo busqué en la clase la vez pasada. Ah, ok. Lo otro es que si nos compartes el título, a lo mejor lo podemos buscar. Si lo tienes el título, pues yo lo busco. ¿Verdad? Ajá. A ver, déjeme decirle de una vez. A ver, es... Les estoy mandando en el WhatsApp un artículo para leer y resumir. Y pues lo entregan para de aquí a 8 días, aunque no estamos en clase, pero hoy, ¿qué día es? Es para el 16. Este, la fecha límite es el 16 y ya después de esa semana, pues el lunes 21 se hace la discusión del artículo. Entonces, para que lo vayan considerando y bien, mientras Angélica nos informa ahí del título, pues bueno, vamos a avanzarle y vamos a entrar a algo que a lo mejor les puede ayudar mientras están elaborando sus propuestas, sus proyectos, y tiene que ver con este tema de cómo ir elaborando los protocolos o los proyectos, ¿no? Es como otra forma de ver las cosas y otras Disculpe. características. Sí, ¿ya lo mandaste o? Ya lo puse en el chat. Ah, ok, Aquí. déjame. Ajá. Ah, aquí en el. Ah, ok, así se llama, ese es el título. Se supone que así lo encontré, pero le digo que Ah, lo estoy buscando.
Bueno, Ah, no, busqué la clase pasada, no seguí buscándolo durante el día, buscando sin otra tarea. ok. O sea, bajo ese concepto lo buscaste Así Google, sí, en Google Scholar. en Google Scholar. Le digo, y lo tengo descargado, pero como descargué un buen de documentos, entonces ahí debe de estar. No sé si lo puse en mi carpeta. Es que yo los documentos que estuve utilizando para el anteproyecto, pues los puse aparte, obviamente, pero hubieron muchos que tuve que descargar y traducir para ver si eran de mi interés. Entonces esos se me quedaron en descargas. Ajá. Pues está luego. Forest Insects and Climate Change. Será ese. De 2018. Ahí está en pantalla. Y está de 2019. Responses of Forest Insects to Climate Change. El problema es que creo que, no sé si, oh, sí bajó. Ahí está. Es ese, ¿no? Sí, sí lo logran ver. ¿Sí me escuchan? Sí lo vemos, pero no lo entendemos mucho. Esa es otra cosa. Bueno, mira. Aquí está. Es una especie como de, pues, revisión, porque aquí está el resumen. Dice, el propósito de la revisión. Dice lo siguiente. El cambio climático afecta a las poblaciones de las poblaciones o plagas de insectos forestales en diferentes maneras. Revisamos la literatura más reciente de 2013 a 2017, o sea, este artículo es fundamental porque ellos están revisando 2013 a 2017, o sea, 5 años, 4 o 5 años, en este tema, incluyendo revisiones previas a este tópico. Proveemos una discusión comprensiva del tema con especial atención a la expansión del rango de los insectos, la abundancia de los insectos, el impacto en los ecosistemas forestales y los efectos sobre las comunidades de los insectos. Consideramos que los insectos del bosque, de acuerdo con su mayor guilds and biomas, eso no, sí no sé qué sea, guilds, y biomas, o sea, considerando sus mayores, por decirlo así, bosques o distribuciones que tienen, ¿no? Los insectos. Y luego ya te dice aquí hallazgos recientes. El efecto del cambio climático sobre los insectos está demostrado por un número de especies y su guild se me hace que es su ciclo. Aunque algunos resultados disponibles hasta ahorita son difíciles, dada la respuesta específica de las especies a cambio climático. Además, a diferenciar los efectos directos o indirectos del cambio climático es complejo debido al gran número de variables que afectan. La proyección no se traduce modelando, la proyección este,
basada en, acá está, en predicciones del clima, es útil cuando se combinan con explicaciones mecanísticas o mecánicas, o sea, funcionales. En suma, en resumen, la expansión de cualquiera de su verdadero distribución o algún evento de plaga es observada por muchos modelos de composición de grupos de especies de los insectos más importantes en los bosques boreales y templados. La explicación mecánica existe o está prohibida para algunas especies y están principalmente basadas con las temperaturas de invierno. En relación con la abundancia de los insectos, el cambio climático puede estar promoviendo explosiones, o sea, infestaciones de plagas o interrumpir las interacciones tróficas y también disminuir la severidad de las infestaciones. Hay una buena evidencia de que recientes infestaciones de los barrenadores, bark beetles, y de los defoliadores están influenciados por los cambios climáticos y que están teniendo un impacto importante en los ecosistemas también, así como en las comunidades de los insectos del bosque. Ahí está. Entonces, pues te sirve, es básico, ¿eh? Y obviamente aquí como parte de la explicación del mecanismo, es lo que yo les decía a ustedes, a esto se refiere, o sea, que cuando decíamos que le mueves al sistema, le incrementas la temperatura, se la disminuyes, y aquí está hablando que la explicación mecánica que se encuentra o se provee para algunas especies y están básicamente basadas sobre el incremento de las temperaturas de invierno, o sea, eh, quiere decir que la temperatura mínima se está incrementando, vamos a decirlo así. O las temperaturas de invierno se están incrementando, o en otras palabras, inviernos que se están calentando. Esa es otra forma de decirlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tienes muy buen material. Este es un excelente documento cuando se encuentran este tipo de documentos, porque te están ayudando a hacer una síntesis de información previa. Entonces, es crucial este documento para tu trabajo, ¿verdad? Es decir, para entender, y esto pues es 2018 y te está dando una idea de lo más actualizado que hay, ¿verdad? Aquí está la forma en que la Revisión de Literatura hice análisis, el rango de expansión de foliadores, y aquí están los descortezadores y barrenadores, aquí está dendroctonos frontalis, ¿verdad? Tengo duda de esta palabra gills, ahorita la buscamos. Entonces, habla, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en el noroeste y noreste, o sea, dos regiones. Entonces, pues tienes muy buen material, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí ya te estás enfocando, ¿verdad?, hacia los barrenadores y descortezadores. Bark beetles son descortezadores y wood botters son barrenadores, ¿no? Ya está el género Dendroctonus. Ajá. Y luego a lo mejor acá en conclusiones. Una, información disponible para las relaciones entre el cambio climático y los insectos se ha incrementado en los últimos pocos años. Los efectos de cambio climático son claros en algunas especies, pero no se puede generalizar sobre todas las especies. ¿Qué hubo? Incluso aquellas con el mismo ciclo o bioma, o más bien o lugar o residencia o bioma.
La dirección del efecto del cambio climático puede variar desde un punto de vista positivo y negativo y es a menudo difícil de distinguir el efecto directo o indirecto. Bueno, o sea, no es tan así que digamos tan mecánico como a veces lo pensamos. También tiene interacciones tritróficas, o sea, de varios niveles tróficos. Predicciones basadas en el enlace entre el cambio climático y los disturbios por insectos son importantes. Importantes como también los insectos son críticos en la sucesión forestal. Haciendo las proyecciones es una herramienta útil, aunque las predicciones pueden también no ser asertivas, o sea, misleading, pueden mentirte cuando la entrada de los datos es poca o inapropiada. La naturaleza mecánica del proceso basado en modelos de fenología permite predicciones de poblaciones, permite la predicción de la dinámica de las poblaciones en un cambio climático. Bien, en ambos defoliadores, barrenadores y descortezadores, la relación de los insectos entre la mortalidad de los árboles y factores ambientales proveen una evidencia fuerte de que cambios en la magnitud, frecuencia e intensidad de las recientes infestaciones están manejadas de manera directa o indirecta por los efectos del clima. Aquí está la clave, mira. Temperaturas calientes pueden disminuir la mortalidad en invierno y interrumpir requerimientos. Por lo tanto, disminuyendo la generación, el tiempo de generación e incrementando, no sé qué sea esto, voltinismo, habría que checarlo. Efectos positivos indirectos sobre los insectos pueden ocurrir a través de los efectos de disminución de las temperaturas calientes y la sequía a través sobre las defensas de los árboles hospederos. Species specific. La respuesta específica de las especies a la temperatura puede resultar variable como impacto de los cambios climáticos sobre el comportamiento de las infestaciones. Diversas especies de defoliadores y de descortezadores tienen ahora alta sobrevivencia y altas tasas reproductivas en las elevaciones altas y más hacia más latitudes hacia el norte que en el pasado. Esta es una muy buena. O sea, que los insectos se están moviendo, tienen mayor sobrevivencia en las mayores elevaciones en términos altitudinales, mayor sobrevivencia y tasas reproductivas en las mayores elevaciones altitudinales, pero también en las mayores latitudes al norte que en el pasado. Esa está muy buena. Las poblaciones son, por lo tanto, expandiendo sus nuevos rangos, o sea, se están ampliando su rango de distribución, afectando hospederos nativos y su proceso, especies de hospederos nativos y su evolución. Especies nuevas que no están equipadas con las mismas capacidades de defensa, como han evolucionado otras especies, por ejemplo, los pinos seguramente son especies hospederas que han evolucionado con insectos, pueden sufrir grandes daños de esta herbivoría. Sí o no, los ecosistemas, si los ecosistemas forestales pueden ser o no ser resilientes al régimen de disturbio, ellos no han coevolucionado
como lo requiere el monitoreo en largo plazo de la regeneración de los bosques y los impactos en el ecosistema. O sea, la idea ahí es que es tan rápido el cambio que hay especies que no se han adaptado a estos cambios, o sea, especies que pueden servir de hospederos, no se han adaptado a este nuevo régimen, por decirlo así, de sobrevivencia y tasas de crecimiento y regeneración de los insectos. Y esto está, de alguna manera, perturbando el proceso evolutivo tanto de esas especies que pueden servir de hospederas como de todo el ecosistema. Eso es un tema muy interesante que no lo había yo visto, ¿verdad? Cambio climático puede interrumpir, aquí está también, las interacciones tróficas, o sea, las cadenas tróficas, dependiendo de las respuestas específicas de cada especie sobre los individuos a cada nivel trófico debido al incremento en la temperatura. Más estudios son necesarios para entender la dependencia de la temperatura como una función, como una respuesta de función en los sistemas de presa-depredador para predecir los resultados de los posibles escenarios de cambio climático. Para este fin, respuestas funcionales se debieran establecer para estudios de invernadero o bien experimentos de campo que puedan usarse para evaluar, ahí está, respuestas fisiológicas y de comportamiento para incrementarlas debido al incremento de las temperaturas a través de los niveles tróficos y establecer hasta qué punto el cambio climático podría alterar las interacciones tróficas. Vámonos. Eso es otro nivel de conocimiento muy importante. O sea, ¿qué interacciones provoca que el incremento de la temperatura afecte el consumo de unos de, eh, defoliadores que son herbívoros y esos quien los consume, esos herbívoros, o bien a los otros barrenadores, ¿verdad? Estudios mecánicos que liguen las variables de cambio climático para entender la interacción de planta e insectos son necesarios, especialmente cuando otros factores como la temperatura están considerados. Este es otro, dice, estudios de microcosmo con CO2, con tratamientos de enriquecido CO2 o bien ozono o simulaciones de lluvia con cámaras cerradas pueden ser usadas para medir las respuestas de plantas e insectos debido a modificaciones o bajo condiciones de modificaciones de cambio climático. O sea, están diciendo ya, estos son los nuevos estudios que habría que empezar. Conjuntos de datos históricos acerca de la herbivoría en bosques pueden ser usados para reconstruir la dinámica del daño en relación con cambio climático. Proveen un papel importante en las principales variables que se pueden descartar. Estudios de cambio climático conducidos. Los estudios de cambio climático conducidos se concierne principalmente a bosques de clima templado y boreal. Más investigación necesaria sobre el impacto de cambio climático sobre especies y comunidades en bosques subtropicales y tropicales. Ahí está. Yo creo que nuestra debate, comentarios o discusión que teníamos sobre un enfoque que yo tenía, bueno, pues aquí ya estamos en diferentes enfoques, sino incluso no solamente efectivamente la tasa elevada de sobrevivencia y yo hablaba de la reproducción o estos ciclos reproductivos, sino también todos los aspectos de interacción con hospederos, pero también otros aspectos con diferentes niveles tróficos. Y eso pues sí va a tener que estudiarse y está posiblemente afectando e inclusive las mismas plantas que sirven de hospedero
árboles, plantas, arbustos que pueden servir de hospederos a estos organismos, pues no están evolucionando acorde al tiempo que están ocurriendo estos cambios tan rápidos. Wow, ¿qué les pareció? Tienes menuda tarea, Angélica. Ujú. Y eso que nada más vimos, ¿verdad? Sí, yo me di Falta, cuenta que aquí hay otro. en inglés hay más material. Sí, claro, aquí está este otro. Aquí está impacto en insectos. Este es 2000. O sea, si ya tienes este 2018, lo que te conviene es seguir revisando 2019, 2020, 2021. O sea, ¿por qué? Porque ese 2018 ya te lanza hasta 2013 para atrás. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué quiero decirte? Que, por ejemplo, de, de 2013, pues debiera estar incluido ahí en el de 2018, ¿verdad? Este, ese es lo que pudieras estar viendo. Entonces, aquí está uno de disturbios forestales y bajo cambio climático, eso ya tiene que ver más general. Pero aquí tienes dos, este 18 y este 19, este 23, este 2000 pues ya está muy viejo, este 2013, 2008 ya son viejos. Entonces, pues ya tienes aquí buen material para trabajar, ¿no? Déjeme, les mando este. ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció? Muy bien, profe. Por cierto, ¿cuándo ya tendrá revisado los anteproyectos? Aún Ah, falta. todavía estoy en eso. Me Mm. clavé a revisar los del otro grupo y no los terminé, pero digo, los terminé, pero me falta el de ustedes. Me clavé ayer para ver lo del tema de ¿cómo se llama? De lo de YouTube que estuve haciendo en la tarde y ya se me fue el tiempo con eso, pero voy a tratar de tenerlos hoy para que ustedes vayan teniendo avance ahí. Aquí está. ¿Qué otro curso está dando, profe? El de crecimiento y desarrollo de árboles. Ese es en licenciatura y estoy dando otro en posgrado, que es el de SAS. Y traigo 3 tesistas de maestría que también ando correteando. Entonces, sí se va el rato con una cosa u otra. Ahí lo tienes. Y bueno, pues ahorita que estábamos aquí, pues hay muchos más, ¿verdad? Este, luego a veces como ese que ahorita bajamos están disponibles. Luego hay otros que hay que, este seguramente no va a estar disponible, ¿verdad? Casi siempre los de, vamos a ver, aquí dice view down. Luego a veces sí, luego a veces no. Entonces, creo que sí.
No, este habría que entrar. Hay una, me está diciendo que no puedo, que no reconoce mi IP. Sí, pues soy humano, pero vamos a ver. Oh, siempre sí. Vamos a ver. Ah, creo que sí. Está medio lento mi máquina. Ahí va. Es el que bajamos hace rato. No. Bueno, creo que a veces sí se puede, a veces no. Mm, Lo cierto es que ahora que tengamos las conferencias, ahí va a haber un experto precisamente en esto y vamos a poder tener una idea mejor nosotros de qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Bien, pues ahí tienes mucho que hacer ahí, Angélica. De acuerdo, profe. Muy bien. Este es el que bajamos hace rato, creo. Sí. Bien, entonces, sí, reviso en el transcurso de hoy, yo creo que salen, hoy tengo más, ayer tuve clase también con posgrado y luego revisé los otros de proyectos de los muchachos de crecimiento y desarrollo y luego estuve trabajando con lo de YouTube y demás y en eso se fue el día. Pero bueno, sí, trato de en estos, hoy son, reviso y hoy mismo les retroalimento eso, ¿no? Para que lo tomen ahí en cuenta. Ah, hay uno de los, se me pasó comentarles, hay uno de los libros que yo lo tengo en mi biblioteca personal, pero en el programa analítico les comenté este, ese listado de libros que están disponibles en biblioteca. Creo que ese está en biblioteca también. Ahorita se los voy a mostrar. Desgraciadamente, bueno, sabemos que la biblioteca está cerrada, pero no sé si lo quieran buscar. A lo mejor pudiera estar en línea. No tengo idea, pero se trata de este que está aquí. No, se los mando ahorita por WhatsApp.
Es el de Ignacio Méndez Ramírez, Guerrero, Moreno, Sosa, el análisis, el protocolo de investigación, lineamientos para su elaboración y análisis. Esta es la clave en biblioteca, pero no sé si lo encuentran ustedes en internet, pudiera estar disponible, no sé. Se los mando ahí para que le echen una buscada. Y está en base a ese libro, creo que fue que saqué el artículo que les mandé. Déjenme checar si es el mismo o es diferente. El artículo que les mandé es este PDF. Es de Ignacio Méndez Ramírez, uno de los autores del libro, pero no, es diferente. Este es Ignacio Méndez Ramírez, es un estadístico, y trabaja en el colegio de posgraduados en la sección ahí de Montecillo, cerca de Chapingo, pero también trabaja en la UNAM y se dedica a la parte estadística, pero esto les va a servir y a reforzar mucho de la información que ustedes ya manejan en términos estadísticos. Entonces, para que le echen una leída, pero él es uno de los autores del el libro que les acabo de mandar ahí al WhatsApp. Entonces, para que si quieren echar una buscada, a lo mejor lo encuentran. Y con base en este libro, estoy basando la presentación que tenemos aquí. Entonces, para que ustedes sepan de dónde viene la información. Entonces, el capítulo 3 habla precisamente en este libro de Ignacio Méndez, hay varios protocolos, así les llama, de cómo elaborar diferentes. eh, eh, el protocolo se refiere al proyecto, al anteproyecto, en otras palabras, ¿ya? Un protocolo es un procedimiento, un escrito procedimental, o sea, una serie de pasos. Y en el capítulo 3 habla precisamente sobre la parte del instructivo específico para elaboración de cada protocolo. En este caso, les voy a comentar el protocolo de encuesta descriptiva y encuesta comparativa. Es relativamente sencillo y es algo que lo que ya están ustedes haciendo, ¿verdad? Y que es lo que ustedes pudieran asociar. No va a hablar exactamente de lo que ustedes dicen, pero sí da una idea de qué es lo que están de alguna manera haciendo con sus documentos y sus propuestas. Cuando hablamos de una encuesta descriptiva, en otras palabras, un estudio descriptivo, pues estudia una población de la cual se pretende describir la situación en un momento determinado. No tiene hipótesis central, puede surgir hipótesis que se contrasten después. Entonces, partimos de simplemente decir, bueno, ¿qué pasa si yo mido, vamos a decirlo así, establezco una serie de sitios en la Sierra La Marta o en ecosistemas ahí de zonas áridas y vamos a medir estos sitios, ¿no? Y a ver qué encontramos. Y sobre ese proceso podemos empezar a decir, bueno, qué sucede, qué vegetación encontramos, qué composición de especies tenemos, qué procesos de sucesión están ocurriendo, cuáles son las características de estas especies, por qué responden a estos sitios, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a surgir preguntas o empiezan a surgir preguntas o hipótesis una vez que tienes cierta información de lo que está tratando de describirse, ¿no? Se entiende que en esta imagen se trata de tener una muestra
para hacer una extrapolación sobre una población, ¿verdad? Eso es parte también del proceso que se llama inferencia estadística. Entonces, la encuesta comparativa, entonces sería más bien, es como una especie de tener dos poblaciones, se comparan algunas variables en una ocasión única y se contrasta una o varias hipótesis. Es parecido a tener, por ejemplo, una población a la cual le das un tratamiento y a otra población otro tratamiento y entonces comparas los tratamientos, ¿no? Eso se referiría más bien a una especie de experimento. Definición de la población objetivo, bueno, pues es aquella respecto a la cual se harán las extrapolaciones, ¿verdad? Sobre la cual vas a inferir, ¿verdad? Si me interesa comparar, por ejemplo, los tamaños de la estatura de los jóvenes de la NARU, bueno, pues podría yo definir esa como la población objetivo y simplemente hacer un muestreo rápido y medir las estaturas sin tener ninguna estrategia, sino simplemente hacerlo y puedo yo definir esa población objetivo. Se deben definir las características generales y la ubicación temporal y espacial de cada población. Es lo que comentábamos ahorita también con el caso de Heidi, caso de Brenda. Bueno, ¿cuáles son las poblaciones objetivo? Pues en el caso de Heidi, pues la parte de los osos. ¿Qué características tienen? ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es su comportamiento a lo largo del año? ¿Cuál es su distribución espacial? Generalmente ocupan un gran espacio, mucha área y obviamente tienen pues un comportamiento temporal, ¿verdad? En una cierta temporada son activos para ciertas cosas, en otras temporadas son activos para otras cosas. Entonces eso es importante considerarlo, ¿verdad? En el caso de Brenda, pues no hay tanta más que la distribución espacial es donde se encuentra Pinus Johannis, pero sí hay un comportamiento temporal debido a la estacionalidad y debido a la producción de flores femeninas y masculinas que permitan de alguna forma incrementar o disminuir según las características ambientales y de nutrición y de carbohidratos, pues más o menos cantidad de conos y bueno, cómo influyen variables asociadas a su peso, su gravedad específica, ¿verdad? Entonces, eso sería ir definiendo aspectos sobre ubicación temporal y espacial. Lo mismo el caso de, más inclusive más importante para Angélica, el caso de pues, definir esas poblaciones de insectos. Definir correctamente la población objetivo para evaluar la representatividad de las muestras y efectuar una extrapolación válida. Esto es el marco que habíamos comentado. ¿Cuál es la población objetivo? La población objetivo en el caso de Angélica, ¿cuáles son los insectos? ¿Son los árboles? ¿O es esta relación funcional entre insectos y árboles? No tanto la mariposa, ¿verdad? Porque la mariposa no la vas a hacer de manera indirecta, lo que le ocurra a los árboles, pues le va a afectar a la mariposa. Entonces, más bien, ¿qué tanto es el impacto de la interacción positiva o negativa que tienen los árboles con los insectos y de qué manera esto está afectando de manera indirecta o directa a la mariposa, pero entonces la población objetivo ahí creo que pues son los árboles combinados con el efecto que puedan tener estos insectos. Lo mismo en el caso de esta Heidi, es obvio, son los osos, y en el caso de Brenda, pues es precisamente los conos, que son los que son la población objetiva, ¿verdad? A la cual va a estar ella trabajando. Características generales, criterios de
de inclusión o exclusión, pues básicamente, aunque esto está conectado con cuestiones de estudios o trabajos para medicina, y bueno, la idea es que dices, bueno, ¿qué es lo que hace que yo defina este, cuáles, ahorita hablamos, a quién incluyo? ¿Incluyo también a la mariposa o no la incluyo? Si incluyo, si nada más digo los árboles están siendo afectados por los insectos, ¿cuáles árboles? Esa es la manera de ir sabiendo qué criterios de exclusión o inclusión puedo tener al momento de caracterizar esta poblaciones. ¿Será que los insectos barnadores tienen preferencia por ciertos tamaños de árboles? Eso habría que analizarlo, ¿no? Hablando de árboles de aves o de los mismos, o de cualquier otra especie. Ah, ¿será que el efecto que eh, en el caso de las poblaciones de oso, creo que está más que marcado y bien obvio la diferencia de los sexos y los comportamientos son muy diferentes entre machos y hembras? Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a estar comparando? La dinámica relacionada con las hembras y su protección de los ocesnos, o la dinámica asociada con los osos, que generalmente los machos, quiero decir, viven más bien solos, nada más se reúnen con las hembras para los apareamientos, o qué sucede, ¿verdad? En este caso, el texto habla ahí de cuál es la unidad de trabajo, que si es individual, si es familia de esa población, o bien si se va a dar una diferenciación en términos de edad, sexo, nivel socioeconómico, etcétera. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Lo ponemos eh, a hablar en el caso de los osos, bueno, si son los machos, son las hembras, o son los dos, o son los ocesnos, o sea, ¿qué es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, el caso del fototrampeo, pues es más bien, si te basas en fototrampeo, es pues un conteo, una forma de ver de manera, este, una idea de tener un cierto número de individuos que estén pasando por la cámara y saber una cierta idea de cómo está el comportamiento, pero no estás diferenciando. Si depende, también vas a tener que usar o pensar en tener a lo largo de 1 o 2 años esas cámaras, te perdía 2 años para tener un grado de libertad, y decir, bueno, a lo largo de estos 2 años, más o menos en estos mismos sitios, esto fue lo que ocurrió, y poder saber si la mayoría de los que aparecen en cámara son hembras o son machos, y esto asociar también la aparición, la dinámica de su comportamiento y movimiento está conectada con por la estacionalidad, ¿no? La disponibilidad de alimento, la disponibilidad de cobertura, etcétera. Todas estas variables que pueden estar afectando a su organismo, Profe, ¿no? Sí, tengo una duda, disculpe que lo interrumpa. Ahorita que mencionó lo del tiempo, ¿no? Bueno, en mi anteproyecto yo lo consideré como 100 días, o sea, para analizar los datos, bueno, lo que ponía, bueno, en mi estructura. Y pues, referente al cronograma de Gantt, bueno, es lo que, bueno, es lo que no lo había pensado bien hasta ahorita, ¿no? Que usted lo menciona, que si es muy poco los 100 días que yo puse en una fecha, bueno, no determiné bien la fecha, pero asigné los 100 días, ¿no? Para estar revisando cada 20 días las cámaras y hacer la toma de datos. Y bueno, entonces si fuera a alargar el tiempo de que lo voy a estudiar en el cronograma de Gantt, tengo que añadir, en este caso ya en los meses durante un año o año y medio, o si está bien así como lo tengo asignado de 100 días. ¿por qué escogiste 100 días? Pues bueno, mi planteamiento fue en la primera semana asignarnos, o sea, ubicar
ubicar las cámaras, ¿no? En la siguiente semana, pues, a acomodar los datos y enlistarlos, ¿no? Y ya pues en la siguiente semana era retomar, ir a tomar datos nuevamente, poner alimento, bueno, porque igual planteé eso en mi anteproyecto sobre poner el alimento para la trayente hacia las cámaras. Y bueno, así en una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Pero bueno, ahorita que usted está planteando esto, ya, o sea, pensé ya en alargar ese tiempo. Entonces, en el cronograma de GAN, sí irían por lo menos un año o año y medio de las actividades a realizar, o cómo se consideraría el tiempo en el cronograma. El cronograma de GAN o el diagrama de GAN no es más que el reflejo de qué es lo que quieres lograr en los objetivos, en la hipótesis y cómo lo vas a lograr con materiales y métodos. Ah, eso es lo que debiera reflejarse. Si tú dices que Ah, si tú planteaste en los objetivos y en la hipótesis, no los he leído, no tengo aquí en la mente, lo que hayas puesto, si crees que con 100 días vas a lograr esa meta y esos objetivos, pues bueno, pudiera ser. Pero para el caso de trabajos de fauna, eh, son de más tiempo, ¿no? Porque en el caso, sobre todo con organismos como este, que es el oso, que tiene ciertos comportamientos estacionales y hay un proceso que, aparte de la disponibilidad de alimento y de hábitat, pues son muy territoriales, tienen un territorio muy amplio, en fin, yo pensaría que cuando menos debieras de tenerse datos, pues de hasta 2 años, considerando el comportamiento, el territorio y la estacionalidad, ¿verdad? Pero pues no sé, no soy experto en el área. Yo lo que he visto, leído, es que necesitas suficientes datos, ¿verdad? Suficiente información. Pero habría que ver el planteamiento que haces en términos de la hipótesis, en términos de los objetivos. En general, ese es decir, el diagrama de Gann es el cuándo vas a hacer las cosas para lograr lo que te propusiste en el objetivo y en las hipótesis y de cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Eso lo dices en materiales y métodos. Sí, y obviamente tú eres la experta y tú eres la que ya sabes de información, ya has estado leyendo, pues debieras decir, bueno, con estos 100 días es suficiente para recabar la información que yo me propongo obtener para cumplir con estos objetivos. Bueno, pues será eso, ¿verdad? Pero creo que depende sobre qué es lo que planteaste, ¿no? Yo te invitaría más bien a reflexionar los objetivos y la hipótesis y ver si con eso que tú estás planteando y después con el cómo y luego después con el cuándo, logras cumplir estos objetivos y estas hipótesis. Más bien sería por ahí. Ya si no es al revés, o sea, no es en función del tiempo, ¿verdad? Es obvio que cuando hacemos este tipo de trabajos en campo, en condiciones silvestres y a campo abierto, pues entre más datos tengas, pues es mejor, ¿verdad? Puedes acercarte a poder describir algo más real y válido para poder inferir sobre el resto de la población, ¿verdad? Eso sería como que la lógica o el criterio que se podría seguir. Pero regreso al tema. ¿Qué se planteó en los objetivos? ¿Qué se planteó en las hipótesis? ¿Ok? sí, profe. Bueno, decíamos hace rato, qué incluimos o qué excluimos. Pues bueno, entonces sería cuestión de estar definiendo qué parte de la población incluyo, qué parte de la población excluyo y por qué incluyo y por qué excluyo, ¿no?
Hablábamos precisamente de la ubicación espacial y temporal. Es fundamental cuando estamos trabajando en campo, pues decir dónde, es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Es la parte temporal. Si trabajamos con fenómenos que están interactuando en condiciones silvestres y en condiciones naturales, no en condiciones controladas, pues tenemos que pensar que hay una dinámica estacional y que los datos que yo recabe en un periodo de invierno, primavera, a otro periodo de primavera-verano o de verano-otoño o de otoño-invierno, pues eso cambia, ¿no? Esas son cosas diferentes. Hace unos días todavía andábamos, lo digo por mí, yo andaba aquí todavía un poco veraneado y ahorita ya pues estoy usando camiseta, ya empieza uno a cubrirse un poco más porque bueno, las casas, a salir afuera, la temperatura cada vez es un poco más fresca, de hecho más agradable, pero pues bueno, hay que cubrirse, protegerse. Entonces eso es una situación de un cambio debido a la temporalidad y debido a la estación. Y si estamos trabajando en condiciones de campo así, bueno, pues entonces tenemos que considerar esa parte. Y la parte también de, pues, dónde se ubican las poblaciones, qué características tienen, y dónde están, decíamos hace rato, eh, que cuando decíamos cuál era la población objetivo, si eran los árboles o si eran los insectos, bueno, o es esta interacción que está ocurriendo para el caso de Angélica, o bien para el caso de Brenda es muy concreto, son los conos, ¿verdad? Los conos son la población objetivo, los conos con sus características de color, tamaño, gravedad específica, etcétera, son la población objetivo. Y sobre la muestra que sobre la muestra que Brenda considere, el tamaño de muestra y demás, pues va a poder hacer la posibilidad de inferir sobre el resto de la población, ¿verdad? De estos conos, ¿verdad? Bien, cuando ya se tiene poder saber la ubicación y el espacio, bueno, es importante empezar a diseñar, que ustedes ya conocen, pues estrategias de muestreo. Estrategias de muestreo que de alguna manera me permita entender que sobre esta población que yo tengo aquí, pretendo de alguna forma hacer inferencias sobre las condiciones que están en este bosque, para lo cual pues puedo hacer diseños de muestreo y poder hacer las comparaciones adecuadas y las inferencias adecuadas, ¿verdad? El diseño estadístico es lo que hablábamos en parte ahorita, o sea, qué estrategia de diseño experimental o diseño de muestreo debiera yo considerar para déjeme mover esta, ya, para dar, cumplir con los objetivos, cumplir con la hipótesis, pero lo fundamental es la inferencia. Aquí está la palabra clave, inferir. Y luego de la inferencia a la población que yo quiero inferir, la precisión con la cual quiero inferir. Primero, este diseño de muestreo, diseño experimental o diseño estadístico, deberá de permitirme tener las posibilidades de inferir sobre una población. O sea, lo que yo trabajo en el campo, lo que estoy es tomando una muestra, por ejemplo, el caso ahorita que decía Heidi, esos 100 días, ¿será que esos 100 días será suficiente tiempo y con ese suficiente tiempo para poder colectar suficiente muestra para inferir sobre el resto de la población, de la variable que esté midiendo? Habría que sopesarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los estudios
pasados, qué es lo que incluyen, qué es lo que hacen, cuánto tiempo, en qué temporadas. Ahorita que comentabas que poner el alimento atrayente, a lo mejor te conviene en la temporada seca poner las cámaras y poner el alimento atrayente, porque entonces vas a poder llamar la atención del oso, quizás más fácil porque no hay mucho que comer. Si lo pones cuando hay mucha disponibilidad de alimento, que es ahorita, por ejemplo, verano, que está acabando el verano, pero pues ya llovió mucho y va a llover más, etcétera, pues ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor no le hace caso, ¿eh? O es tan oportunista el oso que a pesar de que existe, eso es otra cosa, ¿eh? A pesar de que exista mucha disponibilidad de comida, capaz que por el aroma, por el olor a el atrayente que le pongas, pues lo atraes más, pero si se me ocurre, no sé si sea eso cierto, pero es posible que en la temporada donde escasea más alimento y le pones tú un atrayente importante, unas latas de atún ahí medio descompuestas con otra serie de atrayentes ahí, fruta media echada a perder y que huela así la mezcla de latas de atún o portolas junto con la fruta echada a perder y demás. Entonces a lo mejor eso en época de sequía, en época donde no hay mucha disponibilidad de alimento, pues les resulta más interesante que, que ahorita que hay a lo mejor un poco más. O son tan canijos que no les interesa y lo que les van es lo que les gusta más es lo que les dejas, ¿no? Pero bueno, es cuestión de saber eso y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, muy importante considerar esta parte del diseño de muestreo, del diseño experimental, según sea el caso, y te ya comentábamos con el caso de Heidi, la estrategia de cómo recabar esos datos, colectar esos datos, registrar esos datos y que sean datos confiables, sean datos que me den un nivel de precisión y que pueda yo inferir sobre el resto de la población. ¿Verdad? No se trata nada más de ir a medir por ir a medir y sin saber pues de qué se trata, ¿no? Luego invertimos mucho tiempo, recursos humanos, materiales, dinero y fuimos a campos, invierte todo esto y resulta que la muestra fue insuficiente o que la muestra es insuficiente y además no es correcta la manera en que se colectó esa muestra. Entonces, esos detalles de campo es importante tenerlos muy claros y precisarlos en el documento para que no existan dudas de cómo se va a proceder. Algo que hemos platicado anteriormente es que una manera de poder saber, por ejemplo, el artículo que leíamos ahorita, que hicieron una revisión de literatura, bueno, hay un método que emplearon ellos. Ese método no entramos al detalle de qué fue cómo lo hicieron para hacer esta revisión, cómo integraron la información, qué estadísticos arrojaron de esa información, pero seguramente esa metodología otros la han usado y ha servido para que, por ejemplo, en ese que leímos ahorita, rápido, leímos una vista rápida, seguramente se basaron en otros artículos para decir, bueno, pues esta es la mecánica en la que podemos analizar este conjunto de información, este tamaño de muestra o esta muestra sobre este tema, ¿verdad? Y poder tener alguna información válida del comportamiento de la información, de las tendencias que arroja la información y poder decir, bueno, hay un aspecto que tiene que ver con la dinámica de los ecosistemas, con la evolución de los hospederos, con las cadenas tróficas, o sea, son varios aspectos, ¿no? De los cuales de alguna manera están entendiendo ahí el proceso, ¿no?
de estos insectos y cambio climático. Entonces, todo tiene un seguimiento procedimental y tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito está ligado, en caso de ustedes, a su objetivo, hipótesis, y que tiene que estar validado previamente, o que es una mecánica, un procedimiento ya utilizado, etcétera, como son los diseños de muestreo, como son los diseños experimentales, ¿no? Entonces, ¿cuándo muestrear? Es lo que hablábamos ahorita. La población activa es muy numerosa y no se pueden investigar todas las unidades. Es forzoso el muestreo, cuidando que la muestra resulte representativa de la población objetivo. Entonces, la misma foto de hace rato, bueno, tenemos un área boscosa. Yo voy a hacer una muestra, ¿verdad?, de esta área, pero esta muestra, pues supone que va a ser representativa de toda esta otra área, ¿verdad? Y a través del diseño de la estrategia que yo defina de muestreo o del diseño experimental, pues deberé yo, como se dice por ahí, con ventaja y alevosía, tener claridad de qué precisión voy a tener, qué confianza voy a tener de mis resultados, y obviamente qué validez para yo, con base en esta muestra, pueda inferir sobre el resto de la población, ¿verdad? Y tenemos árboles, pero pues aquí esto pueden ser conos o pueden ser árboles de aves atacados con barrenadores o descortizadores, o bien pueden ser osos, ¿verdad? Entonces es prácticamente la misma idea, ¿no? Preguntas hasta aquí. No, ninguna, gracias. Entonces, para poder hacer las comparaciones de las muestras, pues obviamente, o de las poblaciones, pues tenemos que ser las que sean comparables o compatibles. No podemos comparar peras contra manzanas, ¿verdad? Vamos trabajando con puras manzanas o con puras peras, ¿verdad? En este caso, pues vamos a trabajar con osos en la Sierra La Marta. Bueno, esas son las poblaciones que vamos a trabajar. Pudiéramos comparar la preferencia de los organismos de este oso, que si, cuál sería su frecuencia de estar en la área quemada o en el área no quemada, y cuál sería su dinámica de visitas o de recorrido en esas áreas, ¿no? Y luego ya poder inferir sobre qué es lo que estaría pasando, por qué va más a unas que otras, ¿no? Muy importante, cuando se habla de especificación de las variables, pues es importante hablar, especificar lo que se va a medir, en qué escala se va a medir, utilizar obviamente los instrumentos y el equipo de medición. Y en ese sentido, pues necesito decir qué variables son. Aquí cabe la parte de tener claridad de que cuál es la diferencia entre variables continuas y discretas, y cuál es la escala en las cuales yo las mido y con qué instrumento los mido, ¿verdad? ¿Sí? Eso hay que especificarlo en el documento, eso hay que detallarlo en el documento. Lo hemos comentado que toda esta información de la estrategia de diseño, de muestreo o experimental, las variables, la instrumentación, pues se especifica, se precisa a fin de que el documento pues pueda ser repetible o replicable por cualquier persona, ¿no? Y en ese momento pues se hace válida la información, ¿no?
Y aquellos que pueden hacerlo con toda la información que tú les provees, pues pueden rehacer tu experimento y encontrar, se supone, los mismos resultados, a lo mejor con otra especie en otro lugar, pero encontrar resultados muy parecidos. Brenda, tú vas a medir gravedad específica, pero también vas a medir el color de los conos, ¿verdad? Sí, sí voy a medir los colores. De hecho estaba trabajando con una tabla, creo que tabla de Muslin, no sé cómo se llama esa tabla de colores para poderlos identificar los conos, porque hay variedad de color. Hay color amarillo, café, verde, verde oscuro. Ok, entonces, ¿esa variable color será una variable discreta o es continua? Yo digo que es una variable continua. Ok, este, y, y, ¿y por qué lo dices? El color puede decirte que es un café de 2.5 café o es café. Es café, no me puede decir 2.5 de café. Exacto, entonces es discreta, ¿verdad? Eh, eh, es importante aclarar esto porque de acuerdo a lo que tú vas a medir en la coloración, tú vas a decir es café o café ocre o es amarillo o es verde. Puedes tener tus variaciones, verde militar, verde limón, ¿verdad? Este, y en ese sentido puede haber esas variaciones, pero no deja de ser una variable discreta, ¿verdad? Esa no la puedes decir, no, pues es verde 3.5 y ese verde 3.5 es medio limón. Pues bueno, no, es verde limón, es verde militar, o es azul cielo, o azul mar, no sé, ¿verdad? Esas son las valoraciones en que se da esas variables discretas. ¿Cómo vas a evaluar, qué diseño estadístico o de qué manera vas a analizar esto? Pues seguramente con base en la frecuencia de ese color, ¿verdad? Y ahora sí vas a tener una valoración este, eh, numérica, ¿no? O sea, qué color prevalece más sobre otros, entonces será más bien la frecuencia de ese color. En cambio, la gravedad específica sí va a tener una valoración de fraccionar, ¿verdad? Una gravedad específica de 3.6, 5.5, no sé, dependiendo de cómo está el tamaño de los conos, y su peso y su volumen. Entonces, esa sí va a tener una valoración más bien de una variable continua. Perdón. Ok. A ver, permíteme. Un segundo. Sí, va mi esposa a salir ahorita. Entonces, variables discretas y continuas. Es importante saber qué es lo que estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo y después cómo lo voy a analizar, ¿verdad? Cuando hablamos, ya es importante que si ustedes están haciendo esto y lo van a hacer o lo están haciendo ya, como el caso de Brenda que ya tiene datos, pues bueno, ¿cómo los voy a analizar? Entonces, otra vez, Google Scholar, análisis de variables discretas.
Así de simple, si no en Google, ¿verdad? Análisis de variables discretas y ¡pshum! Va a aparecer un montón ahí de información. Y entonces entras ahí a ver los rangos, ¿verdad? Cuáles son los rangos de las frecuencias de ciertos colores. Entonces ese sería empezar a ver esa parte de los análisis, ¿no? Y la parte continua, pues entonces ahí entra, estoy hablando de diámetros, estoy hablando de alturas, como muestran las figuras aquí, entonces las imágenes, esos son variables continuas, todo lo que se pueda subdividir o fraccionar vienen siendo variables continuas. La altura de los árboles, el diámetro, el volumen, el área basal, en el caso de Brenda, la longitud de los conos, el peso de los conos, el volumen de los conos, todo eso es variables continuas, ¿verdad? La densidad de los osos, ¿verdad? Cuando ya tenga ahí la medición, si hay una manera de la imagen fotográfica de la foto pueda decirte la altura o la altura de la cruz del oso, y con esa altura de la cruz se puede estimar también la altura del parado, ¿verdad? Del oso y su peso, ¿verdad? Bueno, pues puedes tener esa medición. Si la foto te permite ver el animal parado en las cuatro patas, en su posición natural de cuatro patas, y puedes medir la altura de la cruz, y esa altura de la cruz está conectada con su peso y también está conectada con su altura en dos patas, pues bueno, ya puedes tener una idea que midiendo la altura de la cruz pudiera asociarse con eso, ¿verdad? En fin, todas las demás variables que tengan tiendan a fraccionarse, pues entonces son variables continuas. ¿Okay? ¿Preguntas o dudas? No, profe, todo bien. Ok, captura de información, eso es importante, o sea, publicaciones que prueban estadísticas de la población, documentos personales, expedientes clínicos, habíamos comentado que esto está más asociado a la cuestión de medicina, pero básicamente es decir, bueno, voy a usar ¿cuál? Un Excel, ahí capturo. Muy importante tomar en cuenta los formatos de campo. A veces es relevante tener un buen formato de campo cuando vamos a hacer mediciones, o el formato de laboratorio. Generalmente los hacemos en Excel. Nos permite Excel fácilmente hacer estos formatos con las columnas, las hileras que se ocupen, encabezando las variables que voy a medir, si es cono por cono, árbol por árbol, pues voy poniendo ahí precisamente cómo hacer las mediciones, cómo hacer la captura de esa información, primero en los formatos y luego en la captura en ahora las computadoras. Cada vez hay más aplicaciones y software que se usan en, en el campo. Se llaman los mentados cargadores de datos. Cada vez ya hay cada vez menos uso de formatos en papel. Casi ya todo está haciéndose directamente con instrumentos digitales, que directamente ya vas capturando en una hoja ahí de cálculo, y vas metiendo los datos en campo sobre los altura, los diámetros o lo que estés midiendo, para irlo ya cargando, y luego lo puedes, estando disponible el internet, lo puedes subir a la nube, y los datos de ese día ya los tienes en la nube y ya no pasó nada, ¿no? Si llueve, si los perdiste, si te asaltaron o lo que sea, se te quemaron, te dio una corretiza el oso y se los comió el oso, etcétera, pues ya los tienes cargados en la nube, ¿no? No pasa nada. Sin embargo, en muchas regiones, pues todavía esto no está tan fácil.
Cada vez se hacen más baratos estos dispositivos y cada vez están más rápidos, los accesibles a todos estos y se pueden utilizar en campo. En muchos lugares todavía no está esto, entonces todavía existe el formato de campo en papel, la captura a mano, que ha sido el método más común y a veces inclusive más práctico porque pues bueno, no tienes que estar pensando de que nada más que protegerlo por la lluvia, ¿no? Y que después puedas capturarlo en la computadora, en otro lugar, etcétera, o en la oficina cuando ya se regresa después del campo, ¿no? Entonces, pero sí es importante esta parte de considerarlo como parte del proceso en el índice que yo les di, viene lo que es el procesamiento y captura de datos y luego la parte del análisis de los datos, ¿verdad? Eso es importante para que lo tomen en cuenta y lo consideren. No avanza. Se fue muy rápido. Hablábamos de las hojas de campo y los formatos de campo. Ahí está un ejemplo. Poblaciones de mezquite, número de árbol, coordenadas, altitud, exposición pendiente, diámetro de la base, diámetro 0.30, 1.30, altura total, diámetros de copa 1 y 2, longitud de la copa, número total de ramas, número total de vainas en ramas de los 4 ejes cardinales, los 4 puntos cardinales, diámetro basal de ramas, longitud de ramas, número de árboles de 500 metros cuadrados de la misma especie y diámetro basal. Entonces todo eso se puede capturar, sí, solo sí, también abusadas. Este formato de alguna manera está reflejado para cumplir con el objetivo y las hipótesis. O sea, desde allá viene todo concatenado, todo congruente, todo coherente, para que tenga lógica de que estás acertando con los objetivos y con las hipótesis con este formato. Entonces ya la parte concreta, práctica, decir, sí, efectivamente, lo que pretendo hacer y lograrlo, con mis objetivos e hipótesis, ya lo estoy aterrizando aquí con un formato de este tipo, ¿no? Hay que considerar aquí lo que decíamos, los objetivos, ¿verdad? Si con esto se puede cumplirse los objetivos y la población, ¿verdad? Respecto a la cual se obtendrá la muestra, cumple también. Y bueno, si el cuestionario o el diseño experimental, el diseño de muestreo, pues logra tener todos estos aspectos, pues entonces estamos del otro lado en la ruta adecuada para cumplir con los objetivos y propósitos del estudio. Y obviamente viene la parte de análisis e interpretación de la información. En este sentido, pues bueno, ¿cómo lo voy a analizar? ¿Qué orden le doy? ¿Cómo clasifico? ¿Cómo agrupo? Empiezo a darle en función de lo que yo ya sé de información. Si medí los árboles, pues bueno, los voy a empezar a agrupar por categorías diamétricas, por categorías de alturas. En caso de los conos, a lo mejor por el índice de madurez, temprano, intermedio, avanzado, en función de ciertas características, por qué es temprano, por qué es intermedio, por qué es maduro. Bueno, pues el tamaño, el color, etcétera. La gravedad específica me va a estar diciendo pues, cómo los puedo clasificar. Y en función de esta clasificación, pues bueno, empiezo a darle sentido a la información y empiezo a hacer gráficas, empiezo a hacer figuras, cuadros o tablas que me ayude a entender qué es lo que está pasando con mis números, qué es lo que está pasando con lo que estudié, colecté, etcétera, ¿no?
cuando hablamos de estudios descriptivos, que estamos describiendo, pues bueno, es posible en ocasiones realizar comparaciones entre poblaciones de interés y poblaciones estudiadas, pero cuando hablamos con estudios comparativos, como es el caso de un diseño experimental, hay una hipótesis, la cual esa hipótesis se aprueba mediante procedimientos estadísticos, ¿verdad? Entonces son diferentes finalidades cuando es un estudio descriptivo o cuando es un estudio comparativo. Cálculo de tamaño de la muestra. Seguramente esto lo han visto más de una vez en el caso de diseño de muestreo. Ya ustedes la llevaron con el doctor Celestino. Para cada uno de los diseños de muestreo, pues tienes un cálculo de muestra que te puede decir que en función de la varianza y de la variabilidad que existe previamente haber hecho un premuestreo, pues te puede decir, bueno, dada la varianza, requieres más muestra, requieres menos muestra, y en función obviamente de cómo colectaste esa premuestreo, ¿verdad? Si ya fuiste con una finalidad de hacer por un muestreo estratificado por estratos, o fue un muestreo por conglomerados, ¿verdad? O fue un muestreo al azar, bueno, pues entonces esto te permite de alguna manera sacar un tamaño de muestra que está obviamente determinado por la varianza, por la confiabilidad que quieres tener en ese tamaño de muestra, y el error que estás buscando también en ese tamaño de muestra, ¿verdad? ¿Qué error vas a considerar, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que habría que considerar, obviamente en el marco, vuelvo a repetir, de hacer inferencia sobre, inferir sobre la población, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, preguntas o dudas, creo que hasta ahí llegamos. No, profe, ninguna. Ok. Bien, pues creo que ya les mandé, déjenme checar, creo que sí, ya les mandé esta. Sí, ya tienen ahí también esta presentación, entonces ya podemos hablar de esto y ya lo tienen ahí para que lo consideren. Si no hubiera más comentarios o preguntas, pues bueno, me puedo tomar parte del tiempo para empezar a revisar sus documentos y en todo caso el próximo viernes hacer una sesión para de alguna manera hacer los comentarios, la retroalimentación de lo que se pudiera encontrar en esos documentos. Comentarios o dudas de lo hasta ahorita. Fue como una pues revisión de la parte metodológica de la cual ustedes debieran estar considerando algunos aspectos, sobre todo en la parte estadística, y ahorita con la lectura que van a hacer de este artículo de Ignacio Méndez, va a estar un poquito rudo, medio áspero su lectura, pero pues un par de veces que le lean, vamos a empezar a entender algunas cosas. Es lenguaje que ya ustedes también a estos niveles debieran estar manejando y debieran tener dominio, entonces para que lo estén considerando, ¿no? Y en ese sentido, pues puedan manejarlo ya con precisión y demás los conceptos y los ideas
y la aplicación de estos conceptos en términos, por ejemplo, el caso del diseño experimental, caso de diseño de muestreo. Creo que en el caso de las tres, de ustedes tres, no hay un diseño experimental. Las tres están haciendo un trabajo descriptivo en el que la parte del diseño de muestreo pues es fundamental, ¿verdad? O sea, eh, decíamos ahorita con el caso de Heidi, ¿serán esos 100 días suficientes de muestreo para tener suficiente tamaño de muestra y poder inferir, ¿verdad?, sobre el resto de la población de osos que está midiendo o estará observando Heidi en esas condiciones? ¿O se requieren menos días o se requieren más días? Retomar la pregunta de investigación, retomar el objetivo y la hipótesis, y en función de eso, pues puedo yo aterrizar, no, pues a lo mejor son muchos 100 días, a lo mejor es pocos 100 días. Bueno, es en función de qué queremos, cómo queremos lograrlo, cuándo queremos lograrlo y cumplir con los propósitos que se están metiendo, se están escribiendo ahí en el objetivo. Entonces, es un poco eso la revisión de esta presentación y tener idea o precisar algunas cosas sobre el diseño experimental, el diseño de muestreo, y recordar algunas cosas asociadas con las variables continuas y discretas, saber qué estoy midiendo, por qué lo estoy midiendo, con qué lo estoy midiendo y para qué lo estoy midiendo. Eso es fundamental, ¿verdad? No nada más puse ahí, pues voy a medir diámetros. Sí, pero ¿cuál es el propósito de medir los diámetros? ¿Para qué los vas a medir? ¿En qué te van a servir la medición de esos diámetros? Puedes tener miles y miles de árboles medidos y luego a lo mejor no te sirven para nada. Pero entonces hay que meditar, pensar el propósito y el fin de estas mediciones y obviamente pensando en varios criterios: la confiabilidad de las mediciones, el instrumento de las mediciones, la precisión y obviamente la inferencia de estas mediciones sobre el resto de la población. Es obvio que no voy a hacer un censo, voy a hacer un muestreo y sobre eso, pues, ¿cómo voy a inferir, ¿verdad? Bien, no sé si tengan preguntas o dudas al respecto. Ninguna, profe, gracias. Igualmente, profe, ninguna. Siento que van a salir más las dudas cuando nos mande ya el documento revisado. Ok, sí, Por lo pronto, pues ya entonces, andamos neutro. ok. Por lo pronto, Heidi ya tiene algo que pensar sobre el tiempo. Por lo pronto, Angélica tiene que pensar sobre ese artículo. Demasiado, profe, ya. Este, Resulta que, pues ya ves, hay cosas que no habíamos pensado sobre cadenas tróficas, sobre coevolución de hospederos. Pues ahí en ese artículo te dice que no hay una película clara, exacta, precisa, ¿verdad? Entonces, déjenme, permítame, están tocando la puerta.
Listo, perdón, situaciones aquí domésticas. Justo se va mi esposa y justo llegó la señora que apoya a veces aquí para algunas labores domésticas. Bien, pues, si no tuvieran más que comentar, déjenme hacer mi chamba, mi trabajo, y en un rato más les comienzo a mandar los documentos ya con la retroalimentación. Damos una pensada, una reflexionada sobre lo que se hizo y ya el próximo viernes pudiéramos dedicar una sesión exclusivamente a ver los pormenores de qué le ponemos, qué le falta, qué le quitamos, etcétera, ¿no? Bien, si no hay más, nos veremos el próximo viernes. Que tengan excelente día. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, profe.